Primero, ¿por qué sucede eso? Sucede por la metodología con la que trabajamos su obra, su puesta en escena. El Guido Navarro, el director de la obra, qué sé yo, hicimos como varios análisis, trabajos de mesa sobre los personajes, sobre esto, otro, no sé qué, no sé cuánto, ya sabía cada una qué personaje iba a ser, y a un momento dado el Guido nos propuso, chicos, vamos a dejar el texto de lado un tiempo y vamos a dedicarnos a trabajar los personajes, solo a crearles este mundo, este universo, esta caracterización. Y entonces hicimos un trabajo bien bello en ese sentido, por eso es un trabajo que hasta ahora es una metodología que a nosotros nos quedó en la cabeza implícita, claro, ¿no? De continuar la creación de los personajes. Entonces nos metimos mucho en esta caracterización, en esta creación de los personajes. Y después de que ya les habíamos metido a estos personajes en muchas otras situaciones paralelas, a través de improvisaciones, juegos escénicos, en el parque, nos íbamos a trabajar en el parque, los personajes sueltos en un parque, los personajes sueltos en una cafetería, nos mandaba, hacíamos ejercicios también así, ¿no? Qué bacán. ¿No? Entonces, cuando volvimos al texto de Luis Miguel, los personajes tenían una vida propia, que obviamente correspondía, porque no es que nos fuimos a otro universo que no era el de Luis Miguel, ¿no es cierto? Pero adquirieron un universo brutal. Para desenvolverse solos. Entonces, cuando empezamos ya a trabajar el texto, de hecho, lo primero que hicimos fue hacer una adaptación. Nuestra versión de La Marujita se ha muerto con leucemia, que estuvo más de 30 años de temporada, sí, 29 años en cartelera. Wow. Esa obra es una adaptación nuestra, porque el momento en que ya les dimos esta vida a los personajes, empezamos a tomar y decir, chuta, este texto no me funciona. De hecho, el mismo Luis Miguel, cuando nos dio el texto, nos decía, verán que la parte del lenguaje coloquial de cada región no está del todo explotada porque ese no es mi fuerte. Claro, eso tienen que hacerlo ustedes. Solo esa investigación del lenguaje coloquial de cada personaje ya fue una investigación que le dio a los personajes una vida, una musicalidad, una personalidad, una presencia, ¿no? Entonces, cuando ya hicimos la adaptación de ese texto, y ya estrenamos la obra, etcétera. Obviamente Luis Miguel fue de las primeras personas que le invitamos a que vea el estreno, nos dio su visión, etcétera. Y luego ya empezó a funcionar también eso que nos empezaron a pedir. Me acuerdo que lo primero que nos pidieron fue en el 90 estrenamos la obra, y en el mismo 90 para la elección de Reina de Quito nos dijeron, ¿por qué no hacen un sketch con las marujas? Dijimos, ya, hagamos. Y entonces nos pusimos a pensar, y en 3 segundos, o sea, desde que nos propusieron hasta que dijimos hagamos, teníamos situaciones planteadas, diálogos ya, montones de cosas planteadas, porque ya habíamos entrado, ya los personajes tienen vida, tenían vida, entonces es de alguna manera una dramaturgia del personaje. El personaje tiene este universo y es el personaje desde ese universo el que te dicta qué hacer, ¿no es cierto? Entonces ahí ya le dijimos a Luis Miguel, vamos a hacer esto y vamos a hacer nosotros nuestra dramaturgia. O sea, fue difícil, ¿no? A Luis Miguel no le gustó mucho al inicio. De alguna manera lo tuvo que ir aceptando porque veía eso, que los personajes tenían ya su vida propia, y le tocó hacer el ejercicio de respetar. Fue a ratos una historia un poco dura porque creó tensión, creó distanciamiento entre nosotros, que menos mal se fue curando y se ha curado con el tiempo, menos mal, porque yo siempre le he tenido y le tengo un inmenso amor, cariño y respeto a Luis Miguel. De hecho, en el patio hemos montado como 5 o 6 obras de su dramaturgia y me encanta su dramaturgia. La dramaturgia ecuatoriana, la de Luis Miguel, como la del Pequi, que son muy distintas, para mí han sido muy importantes en mi propia historia. Entonces, fue difícil, pero nos tocó mutuamente aceptar y entender, y mutuamente también construir condiciones, ¿no? Entonces, claro, ahí Luis Miguel también nos puso una condición que es justa y necesaria, que es que nos dijo, ok, está bien, esos personajes nacieron de mi pluma, efectivamente. Por lo tanto, aunque ustedes hagan otras cosas con su dramaturgia, siguen siendo mis personajes. Entonces llegamos a un acuerdo económico en el que nosotros no le pagamos a Luis Miguel el mismo porcentaje o los mismos acuerdos que teníamos económicos cuando poníamos en escena su obra, La Marujita se ha muerto con leucemia, pero sí le pagamos un porcentaje por el uso de sus personajes.